Bienvenidos a esta segunda sesión de nuestro cuarto módulo de claves y conclusiones. En esta ocasión seguimos en el principio de la observación y vamos a seguir trabajando con las cosas en las que hay que detenerse. Recuerden, detengámonos porque hay cosas en las que el Señor quiere que nosotros entendamos. Observemos profundamente. Y en esta ocasión vamos a referirnos a nuestro segundo punto, que son las cosas que en la Biblia están repetidas. Bien, comencemos con el primer punto que tiene que ver con los sinópticos. Si bien es cierto que en alguna ocasión hablamos de leer la Biblia sinópticamente, quiero hacer énfasis ahora en lo que son los evangelios. Y usted sabe que la diferencia en los evangelios está en que los primeros tres se consideran evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, mientras que Juan no. Y la razón es que las historias y las parábolas que aparecen en Juan no aparecen en los demás evangelios. Por lo tanto, Mateo, Marcos y Lucas mantienen un mismo estilo y unas mismas historias, y es por eso que se consideran sinópticos. Ahora, hay algo importante que solamente usted las va a encontrar en estos tres evangelios y no las va a encontrar en Juan. Ahora, no es la única vez que en la Biblia aparece la siguiente frase que le voy a decir, porque además de los evangelios sinópticos la va a encontrar en el libro de Apocalipsis capítulos 2 y 3 en los mensajes a las iglesias. Pero a pesar de que aparece en el Apocalipsis, fíjense que en los evangelios sinópticos hay una expresión que se repite 8 veces. El que tiene oídos para oír, que oiga. Repito, el que tiene oídos para oír, que oiga. Entonces, 8 veces aparece en los evangelios. 3 veces aparece en Mateo, 3 veces aparece en Marcos y 2 veces finalmente aparece en Lucas. 8 veces en total. Pero quiero recordarte que en Mateo presenta el testimonio acerca de Jesucristo. Y 8 veces me parece curioso porque 8 en la Biblia representa el número de un nuevo comienzo, el número de la resurrección. Pero finalmente esto quiere decir que 8 es el número de Cristo. Ahora, qué interesante porque las únicas veces que aparece en los evangelios están aquí, 8 veces. No aparecen más en la Biblia sino hasta el libro de Apocalipsis. Y la vamos a encontrar 7 veces en los 7 mensajes del capítulo 2 y 3, los mensajes o las cartas escritas a las iglesias. Y 7 es un número interesante también porque es un número perfecto, uno de los números perfectos que habla de un plan ya completo de parte de Dios. Interesante. Luego entonces nos vamos a dar cuenta de que cuando en la Biblia repite constantemente en unos evangelios o en unas cartas como Apocalipsis una misma expresión, deberíamos nosotros hacer un alto, detenernos, parar, meditar qué es lo que se está diciendo, porque seguramente es algo que debemos prestar mucha atención. Lo mismo nos ocurre cuando nosotros pensamos, por ejemplo, en el Evangelio de Juan. En Juan es el único lugar en toda la Biblia, óigalo bien, la expresión de cierto os digo. Imagino que ya habrás escuchado esa expresión, de cierto os digo. No aparece en toda la Biblia, solamente aparece en el Evangelio según San Juan y aparece 25 veces. Es decir, que es como que exagerada la manera en que se repite esta expresión y solamente en el Evangelio que nos presenta la majestuosidad, la divinidad y la universalidad de Cristo Jesús. Por lo tanto, cuando encontramos esta expresión de cierto os digo, creo que deberíamos meditar el contexto de cada cosa que se habla ahí. Por ejemplo, lo relevante que resulta la conversación con Nicodemo cuando Jesús le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no podrá, obviamente, entrar al reino de Dios. Interesante porque en la Biblia hay énfasis en cuanto a la repetición y eso es algo en lo que nosotros debemos aprender a detenernos y meditar para ver qué quiere el Señor enseñarnos con todo esto. También quiero ir a un tercer punto que tiene que ver con el Salmo 136.
Y es que el Salmo 136 en la Biblia es un salmo bastante diferente a otros salmos, y lo que más llama la atención de este salmo es que teniendo 26 versículos, 26 veces repite la expresión porque para siempre es su misericordia. Interesante. Hace una frase clave y hay una respuesta: porque para siempre es su misericordia. ¿Qué pasa con esto? Y yo pienso que es importante que tú y yo nos detengamos una vez más, porque hay un énfasis en lo que es la misericordia de Dios. Primero quiero que veamos que hay múltiples aspectos a considerar la misericordia de Dios. Porque si cada frase que dice, cada versículo, son 26 expresiones, 26 verdades que aparecen en ese salmo, y cada una de esas verdades tiene que entenderse bajo la misericordia de Dios, entonces nosotros deberíamos entender cuáles son esas verdades y detenernos a revisarlas para que entendamos que eso es parte de la misericordia de Dios. ¡Qué interesante! Ahora, otra cosa que nosotros debemos entender es el significado de la palabra misericordia, porque si hay un énfasis por medio de una repetición, 26 veces repetido en un mismo capítulo, la palabra misericordia, creo que deberíamos entender lo que es misericordia. Miren, la misericordia, en una manera aplicada, debemos entenderla que alguien que está en una mejor posición sobre alguien que está en una menor posición o una posición en desventaja. Así, por ejemplo, el que tiene más dinero tiene misericordia del que no tiene dinero. El rico puede tener misericordia del pobre, no así al revés. O igual ocurre con la salud o la enfermedad. El que está sano tiene misericordia del que está enfermo, pero no al revés. Entonces, en este caso, Dios es el que está por encima de todos nosotros y Dios tiene misericordia de nosotros. Para que entendamos este punto, quiero mencionar que la misericordia es parte de lo que es el amor de Dios. Pero el amor de Dios se manifiesta de múltiples maneras. Y en la Biblia vamos a encontrar tres expresiones que tienen que ver con el amor de Dios. Una de ellas es la misericordia, pero también vamos a encontrar la palabra gracia y la palabra justicia. Así que la gracia, la misericordia y la justicia son tres de las manifestaciones del amor de Dios. Cuando nosotros decimos que Dios nos ama, estamos diciendo que Dios nos ama y ha derramado su gracia sobre nosotros. Podemos decir que Dios nos ama y tiene misericordia de nosotros, pero también podemos decir que nos ama y Él es un Dios de justicia. A ver, para que entendamos esto brevemente, sin ahondar mucho, quiero mostrarles una especie de trabalenguas para que entendamos la diferencia y también podamos percatarnos de los similares que son estos tres aspectos del amor de Dios. Cuando hablamos de la gracia, es porque la gracia es la que te da algo que tú no mereces. Fíjate, ¿ves? Se te está dando algo que realmente tú no mereces. Eso es gracia. Cuando hablamos de misericordia, es porque no se te da lo que tú te mereces. ¿Ve la diferencia, no? Pero cuando hablamos de justicia, se te da lo que tú te mereces. ¡Wow! Qué impresionante es que Dios pueda manejar estos tres conceptos cuando Él habla y dice en su palabra que nos ama. Si nosotros logramos entender esto, entonces entenderemos por qué a veces Dios aplica justicia, por qué Dios en ocasiones puede aplicar misericordia o gracia. Bueno, espero que podamos entender que este énfasis nos lleva a profundizar, a detenernos más en conceptos tan importantes como la misericordia. Y finalmente quiero mostrarte algo que me parece interesante. Cuando nosotros leemos el libro de los Jueces y lo comparamos tal vez con el libro de los Reyes, la diferencia es que en el libro de Jueces vamos a encontrar que no había rey en Israel. A diferencia del libro de Reyes, que nos muestra la sucesión de diferentes reyes que gobernaron. Ahora, perdón, es interesante porque cuando tú revisas
el libro de los Reyes dice 34 veces la referencia: hicieron lo malo ante los ojos del Señor. O mejor dicho, hizo lo malo, porque era el rey. El rey está haciendo lo malo ante los ojos del Señor. Es decir, que podemos casi que darnos cuenta de que rey tras rey comenzaba tal vez en buena manera, pero terminaba haciendo lo malo ante los ojos del Señor. Esta misma expresión la encontramos en el libro de Jueces, pero no 34 veces, 4 veces nada más. Y dice la Biblia en este libro de los Jueces: hicieron en plural, es decir, ya no es el rey. Recuerden, no había rey en Israel. Entonces Dios levantaba jueces para poner orden. Y cada vez que se ponía orden, el pueblo se volvía a pervertir. Una vez que el juez moría o desaparecía, obviamente, entonces el pueblo se desenfrenaba nuevamente. Terminaban haciendo lo malo ante los ojos del Señor. ¿Y por qué me parece interesante toda esta reflexión? Porque tú y yo tenemos que entender que la Biblia nos está enfatizando a través de esta repetición algo muy clave. Nosotros no podemos tener éxito si aquel que es juez sobre nosotros y aquel que es rey sobre nosotros sigue siendo juez sobre nosotros y sigue siendo rey sobre nosotros. Es decir, aquel que es Jesucristo como juez, Jesucristo como rey, en el momento en que Él siga juzgando, siendo juez de nuestras vidas, en el momento en que Él siga siendo rey de nuestras vidas, la verdad es que va a ser una bendición para nosotros poder obedecer, poder acatar al rey. Ahora, la diferencia entre el tiempo de los jueces y el tiempo de los reyes es que por lo menos ya había rey y había que obedecer y acatar leyes. Ahora, imagínense usted por un momento en la época de los jueces. No había reyes. Cada quien, y esta es la palabra clave que define esa época, hacía lo que mejor le parecía. ¿Qué tal? Yo solamente trato de imaginarme cómo sería si un día todos nosotros pudiéramos salir a la calle y pudiéramos hacer caso omiso de lo que son los semáforos en el tránsito. ¿Se imagina el caos? ¿O cómo sería si tú y yo pudiéramos salir y saber que no hay ninguna ley que nosotros debamos obedecer? Que nosotros no podemos quebrantar ley porque no hay ley que quebrantar. En donde cada quien termine haciendo lo que quiere. ¿Qué pasaría? Bueno, muy sencillo. Se denotaría, se revelaría lo que hay en el corazón de cada uno de nosotros. El corazón del hombre es engañoso y perverso. Y es por eso que hago este énfasis. Porque siempre vamos a tener que darle cuentas a Jesucristo nuestro juez. Y siempre vamos a tener que darle cuentas a Jesucristo nuestro Rey. Bueno, pues espero que esto haya sido importante para poderlo entender. Y ahora sí, vamos a dar por terminada esta sesión y espero que pues nos volvamos a ver en la siguiente sesión, donde estaremos hablando de las cosas que están relacionadas. Que Dios te bendiga.